Justamente en relación a su temario, ya de manera general, yo creo que ya vimos lo relativo al contenido del contrato colectivo. Ya hemos platicado bastante en relación a ello, a los nombres, al domicilio, a su duración, a los días de descanso, al monto. Entonces, relativo a ello, para no dejarlo justamente eh, pues como un tema que no se vio, lo vamos a nada más de manera general, lo voy a enunciar, porque es algo que ya en diversas sesiones lo hemos estado platicando, pero como lo marca aquí en el temario, por eso mismo, bueno, se los doy a conocer como el 11.2, que es el contenido, y 11.3, elementos obligatorios, elementos transitorios, su relación con los individuales, y posteriormente, pues, contrato ley, antecedentes, concepto, terminología y requisitos de la celebración de la revisión del contrato ley. Esto va a sonar algo repetitivo porque ya lo hemos estado realizando, hemos estado eh, en ejercicios eh, desarrollando algunos elementos, pero sin embargo, pues bueno, viene dentro del mismo temario y por lo mismo, pues bueno, tengo que terminarlo. Relativo a esto, de manera general, en cuanto a su contenido, ya lo habíamos desarrollado desde la otra vez. Dentro de ese contrato colectivo va a contener los nombres, los domicilios de los contratantes, quiénes son los representantes de los sindicatos, del patrón, y dentro de ello las empresas y establecimientos que abarquen, su duración, la expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada, las jornadas de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los montos de salario, las cláusulas relativas a la capacitación, las disposiciones sobre esa capacitación, las bases sobre esa integración y funcionamiento de las comisiones que deban de integrarse y las demás estipulaciones que ya lo hemos estado platicando. Ahora, dentro de su elemento obligatorio, ¿sí? También como lo marca su temario en el 11.3, nos dice que el elemento obligatorio es el que sirve para hacer efectivo el cumplimiento del elemento normativo. En este caso, integrándose según su propio criterio. La cláusula de exclusión de ingreso, la cláusula de exclusión por separación o también del mismo reglamento interior del trabajo. Relativo a esto, eh, eh, vamos a también requerir justamente la relación de clausura del ingreso que se establece, obliga al patrón a utilizar únicamente o bien a trabajadores sindicalizados o trabajadores miembros de una agrupación determinada a cumplir justamente con ese contrato colectivo de trabajo. Ahora, dentro de su elemento transitorio, ¿sí? También lo marca en el 11.4 de su temario. En ese elemento transitorio, en relación a ello, podemos decir que va a ser aquel que se encuentre contenido en las cláusulas de exclusión, independientemente de los elementos normativos, y obligacional. Aún en eso, va a haber una envoltura protectora que sirve para resolver cuestiones que surgieron con carácter concreto, con motivo de firma del contrato. Ahí podemos preguntarnos,
cuándo deben de reanudarse las labores suspendidas por una huelga, digamos, o también cuándo deben pagarse la totalidad o parte de los salarios que dejaron de percibir los trabajadores, o debe de reinstalarse en los empleos a todas o alguna de las personas que habían sido separadas con motivo a huelga. ¿Sí? De la Cueva va a señalar justamente que son las cláusulas que determinan las condiciones colectivas o las condiciones por las cuales las prestaciones de servicio son ciertas, son obligaciones que contrae el empresario para la comunidad de los trabajadores. Por eso mismo se le está llamando elementos contra, en este sentido, transitorios. ¿Sí? También su relación con los individuales, ¿sí? En relación al sentido con los individuales, los sujetos que lo celebran, pues son los trabajadores. Siempre será el sindicato o asociación mayoritario de trabajadores de esa empresa, el cual será el titular. El contrato colectivo de trabajo es un derecho de clase trabajadora colectiva. Entonces, considera es un derecho colectivo cuya finalidad es la obtención de las mejores condiciones de trabajo, eso ya lo sabemos, en que se refiere y se mantiene el principio de sindicato plural. De ahí la posibilidad que dentro de una misma empresa existan varios sindicatos. Cuando tal cosa ocurre, pueden surgir conflictos en torno al problema del derecho para la celebración del contrato colectivo que habrá de regir para todos los trabajadores de la empresa. La extensión entonces del contrato colectivo tiene como fundamento el principio de igualdad en las condiciones de trabajo dentro de cada empresa. Entonces, en relación con uno o con varios patrones, de esta se deriva la posibilidad de patrones, ya que la ley existe que de este sea determinable o sea determinado para efectos de exigir justamente ese cumplimiento, esa obligación de pago de salario, de prestaciones, de indemnización. Tan es así que el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o la razón social o donde labora, debe de precisar cuando menos en su escrito inicial de demanda el domicilio de la empresa o establecimiento u oficina o lugar donde presta el trabajo y actividad al que se dedica el patrón. Entonces, en esa orden de ideas, vamos, por favor, ahorita si tienen a la mano la Ley Federal del Trabajo, porque la vamos a ocupar. Dentro del contrato ley, ustedes saben que hay unas series, ¿sí?, de artículos que establecen justamente el contrato ley. Para ello, pues vamos a darle lectura a algunos y posteriormente pues voy a ir encaminando justamente cada una de ellas. Entonces, nos vamos a ir primero con el 404. Entonces, alguien que me ayude a darle lectura, puede alzar la mano. Leslie, por favor. Sí, profesor, pero yo la alzaba por una duda que tenía y que quería comentarle, no sé si pueda. Sí, con mucho gusto. ¿Qué pasó? Sí, lo que pasa es que no me quedó muy claras las instrucciones de la última tarea que nos mandó. Ah, ok. ¿En relación a qué? Pues es que nos pide un cuadro comparativo, pero de los artículos como de los anteriores y como de la reforma que hubo, ¿sobre qué? Ajá, sí, nada más eso. O sea, de los artículos, digamos,
esos mismos artículos de la vieja ley y esos mismos artículos en la nueva ley. Hubo algunos cambios nada más. Porque Okay, la sí, demás, como... la demás información ya se las había pasado en la presentación. Y también por ahí, no sé si observaron que, por ejemplo, de lo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, cambia por el Registro Federal de Conciliación y Arbitraje. No sé si notaron ese punto. Por eso pedí esa actualización para que ustedes se dieran cuenta de los cambios relativos al mismo. Entonces no es un mapa mental, porque también menciona algo del mapa mental y fue donde ya no entendí muy bien. El mapa mental solamente es en relación a la información que les mandé, ¿sí? O sea, de la información que les mandé, hagan un mapa mental relativo a lo que se menciona ahí. ¿Profe, es de la diapositiva que agregó? Ajá. Sí, agregué una diapositiva. Muchas gracias. Sí, de hecho haz de cuenta que en la diapositiva ya vienen los temas que puse, ya vienen. Entonces nada más ustedes me van a hacer el mapa mental con esa información y con las modificaciones establecidas a los artículos ya con el cuadro comparativo. Sí, por ejemplo, o sea, de todos los artículos que les manejé, la vieja reforma, la nueva reforma y el mapa mental es en relación a la información del de la presentación que mandé. Ok, muchas gracias, profesor. No, ¿de qué? Entonces, ¿quién me ayuda con el 404? Adelante, David. Sí, artículo 404. Contrato ley. Ajá. Es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de dichas entidades o en todo el territorio nacional. Entonces, relativo a ese artículo 404, como lo establece específicamente, que va a ser el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores, varios patrones, o uno o varios sindicatos, ¿sí?, de patrones con el objeto de establecer justamente esas condiciones según las cuales debe de prestarse el trabajo. Pero aquí cambia algo, en una rama determinada de la industria y declarado obligatorio en varias entidades federativas o en una o en varias zonas económicas que abarquen una o más dichas entidades. Y justamente el contrato ley pues lo va a firmar el gobernador, un gobernador del estado, ¿sí? En este sentido, o a nivel federal en relación a los hay unas convenciones que vamos a platicar justamente cómo se da esa parte. Pero relativo al artículo 404 en relación al contrato de ley, pues bueno, ahí yo creo que está más que claro. Ahora, relativo a eso, nos vamos a ir ahora al artículo 406. ¿Qué dice nuestro artículo 406? Por favor, vamos a ver relativo, pueden alzar la mano los que quieran. Adelante, Erika. Sí, artículo 406. Pueden solicitar la celebración de un contrato de ley los sindicatos que representan a 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos de una rama de la industria en dicha o varias entidades federativas, o en una o más zonas económicas que abarquen una o más dichas entidades que en todo momento el territorio nacional. Entonces, derivado a eso, requisitos de mayoría.
¿no? Que se establece básicamente en el 14.2 de su temario. Dentro de ese requisito de mayoría, pueden solicitar justamente esa celebración de un contrato ley los sindicatos que representen las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados. Eso es muy importante y a lo mejor va a ser pregunta justamente de examen relativo a cuánto es el requisito de mayoría en un contrato ley. Entonces, nosotros ya lo sabemos en relación a las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados. Por lo menos, ¿sí? En ese sentido, en una rama de la industria, en varias entidades federativas o en varias zonas económicas que abarque a entidades o al todo territorio nacional. Entonces, ese convenio debería de ser aprobado por la mayoría de los trabajadores justamente que estén representados en la convención, así como para la mayoría de los patrones que tengan a su servicio la misma mayoría de trabajadores. Aprobando el convenio en los términos relativos, el presidente de la República o el gobernador del estado o en este caso el jefe de gobierno de la Ciudad de México lo publicará justamente en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa, declarándolo justamente ese contrato ley en la rama de la industria considerada para todas las empresas o para todos los establecimientos que existan o se establezcan justamente en el futuro de la entidad o entidades federativas o en las zonas que abarque en todo el territorio nacional. Entonces, relativo a esto, vámonos ahora al artículo 408. ¿Quién me ayuda con el 408? Adelante, vamos a ver. César, por favor. Hola, buenos días, profesor. Buenos días. Artículo 408. Los solicitantes justificarán que satisfacen el requisito de mayoría mencionado en el artículo 406, acompañando la constancia de representatividad obtenida conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis, o con el padrón de socios si tienen celebrado contrato colectivo de trabajo o son administradores del contrato ley. Ok, perfecto. Ahora vamos al 414, por favor, Beatriz. Sí, profe, buen día. Artículo 414. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores que estén representados en la convención, así como la mayoría de los patrones que tengan a su servicio la misma mayoría de trabajadores. Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el presidente de la República, el gobernador del estado o el jefe de gobierno de la Ciudad de México lo publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa, declarándolo contrato ley en la rama de la industria considerada para todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en el futuro de la entidad o entidades federativas, en la zona o zonas que abarque o en todo el territorio nacional. Entonces, relativo a ello, justamente estamos hablando, ¿sí? De términos. Los términos de la convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad, en los periodos y por los medios que se juzguen justamente adecuados y señalar el lugar donde haya de celebrarse la convención, fecha y hora de reunión y el término del mismo contrato ley. Relativo a ello, vámonos al 400, en este caso, vamos al 410 de la ley federal. También, por favor, Alondra. Sí, artículo 410. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa
y en los periódicos o por los medios que se juzguen adecuados, y señalará el lugar donde haya de celebrarse la convención y la fecha y hora de la reunión inaugural. La fecha de la reunión será señalada dentro de un plazo no menor de 30 días. Ok, perfecto. Entonces, relativo justamente a ello, ¿sí? A platicar un poquito de esos términos, ¿sí? Ya como le dio lectura a su compañera, ¿sí? Justamente nos está hablando, ¿sí? En que se va a publicar en el diario oficial, que va a señalar lugar donde haya de celebrarse justamente esa convención, la fecha, la hora, la reunión o la fecha de reunión que va a estar señalada por ese plazo no menor a 30 días. Entonces, el término de ese contrato ley tendrá una vigencia que no podrá exceder de 2 años. También lo dice la ley. Los plazos para la formulación de oposición será de 15 días para los trabajadores y patrones. Entonces, el término para la revisión del mismo contrato ley deberá presentarse por lo menos relativamente 90 días antes del vencimiento del mismo. El contrato ley serán revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por una cuota diaria. Entonces, la solicitud está en revisión, debe hacerse por lo menos 60 días naturales antes del cumplimiento de un año transcurrido, y desde esa fecha en que surta efectos justamente esa celebración, esa revisión y esa prórroga del mismo contrato ley. Entonces, relativo a esto, pues por eso la importancia de lo que estamos dando lectura. Ahora, vámonos al 412. ¿Qué nos dice el 412? Por favor, Andrea. Sí, profesor, ¿sí me escucha? Sí, sin problema. Okay. Artículo 412. El contrato ley contendrá, fracción primera, los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que concurrieron a la convención. Fracción segunda, la entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarque o la expresión de regir en todo el territorio nacional. Fracción tercera, su vigencia que no podrá exceder de 2 años. Fracción cuarta, las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones cuarta, quinta, sexta y novena. Fracción quinta, las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de que se trate. Y fracción sexta, las demás estipulaciones que convengan las partes. Ok, muy bien. Entonces, relativo a ello, la Convención Obrero Patronal se da justamente el nombre de las convenciones, de las reuniones justamente de esos obreros o de patrones para designar justamente a sus representantes ante las autoridades laborales, tanto federales como locales. Dichos representantes son electos justamente en actos que se organizan por las autoridades administrativas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la Ciudad de México, por el jefe de gobierno de la Ciudad de México, o los estados por los gobiernos locales a través de sus respectivos autoridades del trabajo. Entonces, en base a ello, vamos a terminar de darle lectura a algunos artículos más. Vámonos con el 415 y por último nos vamos a ir al 419 bis. Entonces, ¿quién me quiere ayudar justamente a darle lectura a esos artículos? Yo, profesor. Adelante, Mari. Artículo 415.
Si el contrato colectivo ha sido celebrado por una mayoría de 2/3 de los trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria, en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas dentro del territorio nacional, podrá ser elevado a la categoría de contrato ley previo cumplimiento de los requisitos siguientes. Fracción primera. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobierno del Estado Territorio o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 407. Fracción segunda. Los sindicatos de trabajadores y los patrones comprobarán que satisfacen el requisito de mayoría señalado en el artículo 406. Fracción tercera. Respectiva autoridad ante la que esté depositado. Fracción cuarta. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad federativa y señalará un término no menor de 15 días para que se formulen oposiciones. Hasta ahí. Fracción quinta. Si no se formula oposición. Hasta ahí. Y vámonos con el último, que es 419 bis. A ver, ayúdame, César, David. Voy, profesor. ¿Con cuál artículo, perdón? Sí, 419 bis. Sí. Artículo 419 bis. Los contratos ley serán revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria. La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos 60 días antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la fecha en que surta efectos la celebración, revisión o prórroga del contrato. Ok, perfecto. Entonces, relativo a ello, igual abro participaciones. Relativo a ello, ¿alguien más que quiera comentar algo relativo al contrato ley? Relativo también a alguna otra aportación que se nos haya pasado y relativo a ello algún comentario extraordinario que lo puede hacer en este momento. Adelante, Isaac. Yo me quedé con la duda. ¿Para que el contrato ley se haga válido, el sindicato debe estar de acuerdo en 2/3 partes? 2/3 partes, así es. Acuérdate en relación a ello de los requisitos de mayoría. Si te hablo de lo mismo, si te estoy hablando en relación a eso, bueno, te lo vuelvo a comentar. Se va a solicitar justamente esa celebración del mismo contrato ley y las 2/3 partes de los trabajadores sindicalizados, por lo menos de una rama de la industria o entidades federativas o en zonas económicas que abarque una o más dichas entidades. Entonces, dentro de ello, el convenio pues va a ser aprobado por la mayoría de trabajadores justamente que estén representados en la convención y así por la mayoría de los patrones que tengan a su servicio la mayoría de los trabajadores, ¿sí? Dentro de ello, para que pueda ser aprobado el convenio en los términos por el presidente de la República o por los gobernadores del estado, o en su caso también, pues puede ser por el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Adelante, Isaac, dime. Tengo otra duda. Recuerda que mandó un acuerdo al Classroom. Ah, sí, claro. El acuerdo va dirigido a quedamos que era una ampliación en los lapsos para los cuales estaba admitido que los sindicatos dieran sus registros de nuevos trabajadores anexados al sindicato. Es que no entendí muy bien eso. No, es que fíjate, esa parte es muy interesante. ¿Por qué? Y fíjate bien,
En relación a ese del diario oficial, como ustedes se pudieron dar cuenta, pues hay diferentes ampliaciones en diferentes fechas. Justamente eso se da ahorita por lo de la pandemia del COVID-19, entonces muchos sindicatos no pudieron hacer el cambio de dirigencia sindical. En este caso, acordémonos que los sindicatos tienen sus estatutos y tienen su periodo de vigencia para los dirigentes de la sección nacional de los sindicatos. Entonces, relativo a ello, hay sindicatos que, por ejemplo, en sus estatutos viene que el cambio se debería de haber dado al más tardar en diciembre del 2021, ¿no? Digamos. Entonces, relativo a ello, por eso se va a dar la ampliación en el sentido de que por las circunstancias de la pandemia, del COVID y todo, no se ha podido realizar los cambios correspondientes. Entonces, por eso mismo están dando una prórroga para que se haya el cambio y no estén fuera de la legalidad, y relativo a ello para no dejarlos en estado de indefensión a los mismos sindicatos. Por ello, lo interesante de justamente de esa publicación. ¿Por qué? Porque básicamente hay muchos sindicatos que ahorita, por ejemplo, dijeron al más tardar el 1 de mayo. Entonces van a tener, tienen que hacer ahorita las gestiones necesarias para que se dé el cambio en tiempo y forma. Relativo por la pandemia, no se pudo realizar en sí mismo. Por eso lo del diario oficial. Si ustedes ven, está interesante, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí me escucharon? Sí, maestro, sí lo escuchamos. Ok, perfecto. Entonces, por eso mismo la importancia de lo que mandé. No sé si lo hayan analizado de esa manera. Sí, profesor, pero me quedaban dudas, más que nada. Ah, ok, perfecto. Muy bien, sin problema. Adelante, Heréndira. Profesor, pues a lo que está diciendo, la verdad es que me pareció bastante interesante, porque a lo que yo entendí, el tribunal busca pues defender y proteger el derecho que tienen todos los trabajadores para reunirse, ¿no? Para formar sindicatos. Y debido a la contingencia han tenido bastantes problemas para poder pues realizar estos trámites. Entonces la ampliación será pues por lo mismo, ¿no? Y tengo entendido que la amplían hasta el 1 de mayo de 2022, o sea, les dan como casi todo un año que puedan proseguir con sus trámites sin que se vean afectos. No, 1 de mayo del 2022, estamos a marzo, abril, mayo. Nada más 2 meses, ¿no? Ay, sí, es cierto. Yo estoy pensando que estoy en el 2021, sí. Sí, entonces, pero también aquí hay otra cosa importante e interesante, y yo se los digo, dentro de la misma reforma laboral. ¿Y por qué se los comento? Porque ahorita justamente yo estoy participando en unas cuestiones sindicales relativos a los cambios de dirigencias. Entonces, relativo a ello, pues sé cómo se está moviendo todo esto, y relativo a ello, acuérdense que con la nueva reforma de la misma Ley Federal del Trabajo, hay ahorita una cuestión importante que dice que es el voto libre, universal y secreto, que anteriormente lo hacían en una convención con delegados, y los delegados en representación de un cierto número de trabajadores votaban a favor de la persona que se iba a quedar como dirigente. En este caso, con la nueva reforma se está
destinando por el voto libre, universal y secreto. Y relativo a ello, ¿qué quiere decir? Que todos los trabajadores tienen derecho a participar en las votaciones para elegir al dirigente. Entonces, relativo a ello, pues sí hay un cambio. Y obviamente con la pandemia, pues cómo se puede hacer ese ejercicio si no nos permitían ni siquiera estar asociados o alguna cuestión. Entonces, por ahí me han estado pidiendo justamente asesoría algunos sindicatos relativo justamente a cómo se va a llevar a cabo o cómo interpretar justamente lo que han estado ahorita con estos cambios para el cambio de dirigencias. Entonces, por eso se los quise compartir, porque me parece y me suena muy interesante, y aparte, pues va más allá a solamente darles el procedimiento ordinario o a una cuestión de materia laboral, sí, y esta parte sindical justamente muchos desconocemos. Entonces, relativo a ello, por eso lo estoy compartiendo, pues para adquirir justamente un poquito de ese conocimiento, ¿sí? En relación a los sindicatos, ¿sí? Entonces, ¿hay algún otro comentario? Bueno, pues entonces sería todo. Nos vemos el día de mañana. Nada más se anotan, por favor, los que participaron, los que me ayudaron a las lecturas de los artículos. Y nos vemos mañana. Me voy a quedar aquí 3-4 minutos para hacer las anotaciones de las participaciones. Que tengan excelente día. Gracias, Gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Hasta mañana.